gloria al Señor en esta tarde? Diga, gloria a Dios. Ahí está, gloria a Dios. Sabe que estamos, mejor dicho, como decía recién el pastor, en un mes de guerra. Y usted dice, ¿qué va a pasar? Es que estamos en una guerra espiritual. Pero también quiero decirle que esa guerra espiritual no es tan solo un mes, sino que desde el mismo momento que tú le dijiste al Señor Jesús, ven a mi vida y sé tú el rey y el dueño de mi vida, a partir de ese momento empezó una guerra. ¿Sabe por qué? Porque hay dos reinos que están en conflictos. Hay un reino que es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese reino en el cual nosotros somos parte? De ese reino de Dios, de ese reino que es la luz, en el cual nuestro rey es Jesucristo. Amén. Él es el que reina en nuestras vidas. Pero también hay otro reino que es el reino de las tinieblas. Ese reino donde hay un rey que gobierna, que es Satanás. Satanás significa ese nombre adversario. ¿Adversario de quién? Adversario de Dios y adversario de la iglesia del Señor. Todos los que estamos aquí somos iglesia. ¿Cuántos dicen así es? Somos el cuerpo de Cristo. Pero hay un enemigo, hay un adversario, y ese adversario, dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que él vino como un ladrón, dice que vino a matar, a robar, a destruir. Pónganme ese versículo allí. Juan capítulo 10, versículo 10. Vemos un conflicto, dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Eso quién lo dice? No. En ese momento, ¿quién es el que viene a hacer esa obra? Satanás. Pero Jesús le hace la guerra diciéndole, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En ese momento Jesús le está haciendo la guerra a Satanás diciéndole, tú viniste a traer muerte, yo he venido a traer vida de Dios. Aleluya, yo creí que usted se iba a poner contento. Es que ¿sabe qué? El Señor lo va a sacudir en esta tarde. Porque hay cosas que usted tiene que ser libre. ¿Cuántas veces que usted se ha sentido atado? ¿Cuántas veces que usted se ha sentido limitado? Porque ese rey de las tinieblas que es Satanás es el que viene a atar las vidas de las personas, viene a destruir las familias, viene a destruir los matrimonios, viene a causar muerte no solo física sino también espiritual. Es que lo que usted ve, lo que pasa en el mundo y lo que usted ve en las noticias, que es terrible lo que vemos, eso no es algo que viene de Dios, sino que viene de nuestro adversario que es Satanás. Él constantemente está haciendo maquinaciones y planes para matar, para destruir, para robar. ¿Y qué le roba a la gente? Le roba el gozo. Por eso que hay mucha gente que usted le mira en el rostro y están tristes, están amargados, están defraudados. Pero los que están con Cristo, los que han confiado en el Dios Todopoderoso, esos son los que viven esa vida abundante que dice Jesús. Entonces, como decía allí el Salmo, nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué? Porque ese Rey de Gloria habita en nosotros. Ese reino de la luz está en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Quiero decirte, iglesia, que Dios ama al mundo. Dios ama este mundo y Dios ama a los habitantes. Juan 3:16. Pongan ese texto. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. De tal manera Dios ama y amó y amará siempre a este mundo y a los habitantes, que dice que envió a su único hijo, ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a este mundo, Dios ama a los habitantes. ¿Dónde quedó demostrado ese amor tan grande? Que Él dio a su único hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros.
Entonces cuando a usted venga el diablo, Satanás, con pensamientos diciéndole que Dios a usted no le ama, que Dios no le tiene en cuenta, ¿sabe qué es eso? Un espíritu de mentira que viene a apartarlo de los caminos del Señor y viene a sembrar en usted la duda y la incredulidad, porque dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios a este mundo, y dentro de ese mundo estabas tú y estaba yo y estamos cada uno de nosotros. Así que tú puedes poner tu nombre, yo voy a poner mi nombre y decir: de tal manera Dios amó a Fabiana que ha dado a su único hijo a morir en la cruz por mí. Así es, hermano. Dios no quiere ver lo que se ve hoy en la tierra. Dios ha creado un plan para este planeta y para el hombre, pero Satanás, el diablo, quien se rebeló contra Dios desde el principio de la creación, está empeñado en robar, en matar, en destruir. Él odia al hombre porque somos creación de Dios. Es por eso que desde ese momento que Satanás, por sus deseos pervertidos que tuvo en su corazón allí, de querer ser más que Dios, es allí donde fue destituido de la gloria de Dios. Hasta ese entonces, hasta que antes se llamaba Lucifer, que es lucero de la mañana, significa, hasta ese momento había un solo reino y era el reino de Dios. Pero cuando Satanás se rebela, Lucifer se rebela contra Dios, entonces allí por su orgullo, por su altivez, por su soberbia, por querer parecerse a Dios y querer ocupar el trono de Dios, inmediatamente junto a esos ángeles que se habían asociado a él, fueron despojados, fueron destituidos de la presencia de Dios. Y es a partir de ese momento que se creó un conflicto entre dos reinos. Es a partir de ese momento que empieza a haber una guerra espiritual de siempre, del bien y el mal. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces Dios quiere que su iglesia entienda y se le revele qué es la guerra espiritual, para que usted sepa contra quién está luchando, contra quién es su guerra y cuáles son las armas que Dios le ha dado. La iglesia del Señor no puede ignorar estas cosas. Dice la palabra: no ignoréis las maquinaciones de nuestro adversario. Y muchas veces Satanás nos pega, ¿sabe por qué? Porque ignoramos sus maquinaciones. Pero en esta tarde usted se va a ir con esa palabra poderosa para que no tenga más duda de que sepa que Dios le ama, porque de tal manera Dios amó y te amó que envió su único hijo a morir en una cruz por vos y por mí y por todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Será salvo. Entonces, allí vemos que desde ese entonces Satanás y su demonio pelean. Y ahí hay una guerra espiritual donde están los demonios que pelean allí con los ángeles del Señor, con los arcángeles del Señor, con el ejército del Dios viviente. Son ejércitos. Y todo ejército, también Satanás tiene un ejército donde también lo tiene organizadamente. Pero nosotros tenemos que saber que en medio de este conflicto, en medio de estos dos reinos, nosotros estamos en el medio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos, junto a muchas naciones que hay habitantes, somos ese botín deseado por ambos reinos. En esta guerra espiritual hay un botín, y ese botín son las almas. El botín es de saber esas almas a dónde se van a ir, si se van a ir a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Es por eso que mientras que nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad, hermanos, de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de poder corregir el rumbo de nuestras vidas y realmente empezar a vivir una vida como verdaderos cristianos, dejar de pecar, empezar a santificarnos cada día, como dice su palabra.
Porque el día que Dios nos llame a su presencia, que nosotros no sabemos cuál es el día. Ese es el problema, hermano, que nosotros muchas veces estamos pensando en la muerte como algo malo. Y yo sé que es algo malo para aquellos que todavía están en pecado. Y es malo porque si se van en esta misma hora, se van a una eternidad sin Dios. Es así. Pero aquellos que están en los caminos del Señor en santidad y haciendo su voluntad, si en este mismo instante Dios te lleva, tú estarás en la presencia de Dios y no tendrás duda dónde tú te vas. Aleluya. El botín son las almas. El botín en esta guerra espiritual es tu vida. Satanás pelea para que las almas se vayan con él a una eternidad sin Dios. ¿Y qué hace Satanás? Trabaja con su ejército, tratando de que las personas cada vez más estén enredadas en el pecado. Es que el pecado pertenece, esa práctica, la práctica del pecado, al reino de las tinieblas, donde reina Satanás. Entonces usted tiene que entender que usted es un botín y que está el reino de Dios peleando por su vida, los ángeles del Señor guerreando por usted, para que usted no se pierda y para que usted no se vaya a un infierno, sino que usted pueda entrar al reino de los cielos. Usted es un botín, es valioso. ¿Cuál es el objetivo de esa guerra espiritual? Su vida y de todos los habitantes de la tierra, de todas las naciones. Entonces, tenemos que saber que desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús y usted dice: Señor Jesús, ven a mi vida, usted deja de andar de la vereda de donde iba con el diablo, con Satanás, en sus pecados, y usted se cruza en la vereda del frente y usted dice: ahora yo estoy con Cristo. Y en el momento que usted se cruzó en la vereda del frente, Satanás lo mira de allá y le dice: ahora tú eres un enemigo mío. Entonces el diablo empieza, ¿sabe qué? A perseguirte. Entonces, ¿qué hace? Usted viene a la iglesia, recibe a Jesús en su corazón, y cuando quiere venir y empieza a querer caminar, se le empiezan a cruzar las cosas. Se le empiezan a complicar las cosas. Entonces viene el diablo y te siembra una mentira y te dice: ¿viste? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Mira las cosas cómo te van. Ese es Satanás el que te está hablando. Es que tú tienes que saber cómo resistirle para no creer a sus mentiras. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿A cuánto le ha estado pasando esa lucha, esa guerra espiritual? Pero usted diga: en esta tarde yo me voy más que vencedor. Declárelo, porque tiene poder su palabra en su boca. Venga conmigo a Efesios capítulo 6. Allí nos habla este libro y nos va describiendo ese ejército, pero también de algunas cosas muy importantes que Dios nos habla en ella. Allí Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted tiene que volver a leer este versículo y decir: ¿qué es lo que Dios me está diciendo acá? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que la batalla espiritual, la guerra espiritual, usted no la puede hacer en sus fuerzas. Aquel que la hace en su fuerza no prospera, se cansa y lo deja, abandona el camino del Señor. Pero mire, venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Qué es este poder? ¿Qué es este poder de su fuerza? Señor, ¿qué tú quieres decirme con este poder de tu fuerza? Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos. ¿Cuántos creen aquí? Levante su mano si tú crees. Porque dice:
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza que dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de su fuerza es el mismo, ¿sí?, que está en nosotros. Mire lo que sigue diciendo, verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Gloria a Dios, hermano. Porque entonces quiere decir que todo eso que estaba en Jesús, todo el poder de su fuerza, todo ese poder que lo resucitó de los muertos, todo ese poder que lo sentó en los lugares celestiales. Por eso dice la palabra, yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted puede estar sentado hoy aquí en una silla, pero usted está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y es allí donde nosotros gobernamos, y es allí donde está sentada la iglesia, porque dice que el Señor Jesús lo dio todo a su iglesia. Todo. Entonces dice Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces cuando yo digo en el poder de su fuerza, yo estoy entendiendo qué me está diciendo el Señor. Ese poder que lo resucitó de los muertos, ese poder que lo ascendió a los cielos y se sentó en lugares de gobierno, de trono, de autoridad. Pero también sé que ese poder de su fuerza está en mí. Diga, el poder de su fuerza está en mí. Está en mí. Que se revele esa palabra, iglesia. Verso 11. Luego dice, primero, ¿por qué le hablé de esto? Porque se nos tiene que revelar el poder de su fuerza. En nuestra fuerza, la guerra espiritual, esa batalla espiritual que tú estás teniendo en sí mismo, porque sabe que Satanás también viene y nos llena acá de pensamiento. Entonces tenemos una batalla en la mente, tenemos una batalla en el cuerpo con los deseos de la carne, tenemos una batalla espiritual. Pero si nosotros queremos pasar esa guerra espiritual en nuestras fuerzas, no es posible, sino en la fuerza, en el poder de la fuerza de Jesús. Así tiene que usted pararse. No se pare en la autosuficiencia. No se pare que usted ya lo sabe todo. Porque es fácil decir, yo soy un guerrero, yo soy una guerrera, pero no se me ha revelado la palabra. Sabe que cuando el diablo sabe que usted no sabe nada y no se le ha revelado, le pega un tincazo y ahí cae y empieza a llorar. Pero cuando usted sabe quién es en Cristo, que usted se le revela ese poder de su fuerza que se lo dio a su iglesia y que usted y yo somos iglesia, entonces el diablo no va a poder así nomás venir y engañarle, sino que usted va a estar parado en ese poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe qué significa la palabra acechanza? Significa engaño o artificio para hacer daño. Significa ataques. Es lo que el diablo hace. Él nos quiere hacer daño. El diablo nos odia porque somos creación de Dios. Somos lo más precioso, lo más hermoso que Dios hizo. Somos la corona de su creación. Y acuérdese que Lucifer, ¿por qué pecó? ¿Por qué se rebeló? Porque él se quería parecer a Dios. Y él no se parecía a Dios, pero Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Satanás nos odia tanto. Cuando usted se convierte en un hombre, una mujer que predica, usted se convierte en un hombre, una mujer que sirve, usted se convierte en un hombre y una mujer que refleja el carácter de Cristo, que hace las obras que Cristo hizo.
Cuando en su vida se refleja la humildad como Jesús, la autoridad y el servicio, ¿sabe qué? El diablo le odia. El diablo odia a los ministros de Dios, él odia a todos. Y cuánto más a aquellos que le están haciendo daño en su territorio. Cuánto más a aquellos que le están arrebatando las almas. El diablo los odia. Por eso dice el Señor allí en su palabra, vístanse de la armadura de Dios, para que cuando vengan estos ataques, ustedes puedan estar firmes. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Allí nos está hablando la palabra que nuestra lucha no es contra las personas. Aquellos que te maldicen, aquellos que te critican, aquellos que te traicionaron, aquellos que te pagaron mal. Y muchas veces usted se envenenó el alma, se envenenó el corazón, se llenó de odio, se llenó de resentimiento. Y lo único que usted está haciendo es jugar del lado del reino de las tinieblas. Porque la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la venganza no pertenece al reino de la luz, sino pertenece al reino de las tinieblas. Entonces mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra esa persona que me está delante mío insultándome, no es contra esa persona mi lucha, sino que mi lucha es lo que está operando o influenciando la vida de esa persona. Cuando usted empieza a ver de esa manera las cosas, entonces se le va a terminar los problemas de andar con tanta falta de perdón y rencor con las personas. Porque mientras que usted sea un resentido y mientras que usted tenga falta de perdón y odio, usted le está dando lugar al diablo. Porque nuestro ejemplo es Jesús. Jesús, cuando lo estaban matando en la cruz, ahí crucificándolo y pegándole y todo, el que les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabía que su lucha en ese momento no era contra esos hombres que le hacían daño, sino era lo que operaba y lo que influenciaba sobre esas personas. Entonces, primer punto que tengo que tener en claro, que no es con mi fuerza, sino el poder de su fuerza. El otro punto es que debo vestirme con la armadura de Dios para que pueda estar firme cuando vienen los ataques del diablo. Y porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, mi lucha no es contra las personas, no es contra tu patrón, no es contra tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu vecino, tu hermano en Cristo, no. No tiene nada que ver ellos. Sino dice allí que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está mencionando allí Efesios? Está hablando de un ejército organizado y está hablando de que cada uno de esos son el ejército de Satanás, y aunque él es desorden, en su ejército hay orden y todos obedecen a una misma voz, que es a su jefe, en este caso Satanás. Entonces dice que nuestra lucha es contra principados. ¿Qué es un principado? Un principado, o también se le puede llamar o príncipe de las tinieblas. Los principados son espíritus territoriales que abarcan territorios. Estos principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus habitantes. Un príncipe, principado quiere decir príncipe de un territorio. Puede ser, supongamos, de una nación. En Argentina hay un principado. En cada nación hay un principado puesto por Satanás. ¿Qué hace este principado? Busca afectar a los territorios y a los habitantes de ese territorio. ¿Qué hacen estos principados? Ellos trabajan para causar grandes plagas, grande destrucción. Vio que dice ahí en Juan 10:10 que él vino ¿a qué? A destruir. Estos son espíritus destructores
que entonces en regiones, en territorio o en naciones son los que desatan los maremotos, son los que desatan los terremotos, son los que causan inundaciones, causan guerras entre una nación y otras. Estos príncipes, estos principados de Satanás trabajan en ciertos lugares geográficos y sus habitantes causando estas cosas. Entonces, cuando usted escucha la noticia y escucha que por allá al norte, en América del Norte, vio que vienen los huracanes y bien, ese no es Dios. Hay un principado operando allí para causar daño, porque Él dijo que vino a destruir. Él viene a destruir al hombre. Satanás destruye al hombre. ¿Qué causan esos terremotos y en esas cosas terribles, catástrofes? ¿Sabe qué causa Satanás? Muertes. Entonces Él se lleva a esa gente, si la que muere no ha conocido a Cristo o no quiso saber nada con Cristo, o andaba con una patita en el mundo y otra en el otro, en una patita en cada reino, si esa persona en ese terremoto se muere, Satanás se la lleva con él. Es así. ¿Por qué causa todas esas cosas este principado? Porque busca el alma, el botín, que son las almas. Él busca llevarse la mayor cantidad de almas al infierno con él. ¿Entiende? Por eso que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que sepa lo que es la guerra espiritual, sepa contra qué está peleando y sepa cómo vencer. Entonces, orar por estas cosas, porque la iglesia, nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad. Jesús hacía callar a la tormenta. Autoridad. Esa misma autoridad está en nosotros. Esa misma autoridad está en nosotros, hermano. Mire, tantas cosas hemos vivido y hemos visto, y seguramente usted también. Pero yo recuerdo, no sé cuántos hermanos se acuerdan esa vez que estábamos aquí en el templo. Todavía no habíamos venido ya a abrir, a hacer la apertura. Era una tarde calurosa, se levantó un viento fuerte. ¿Y cuántos veían que de allá venía un tornado derechito acá? ¿Se acuerdan? Y que empezaron todo a mirar, como diciendo, se viene, es un tornado. Y hermano, lo teníamos acá al frente, no se había hecho allá, era un ataque. ¿Y qué hicimos? Entonces yo le digo a los hermanos, vamos a orar, vamos a decirle que se vaya, vamos a tomar autoridad. Así que nos pusimos todo ahí afuera con las manos a donde venía eso para acá y empezamos a reprender y echarlo fuera de este territorio y le dijimos que no tenía lugar en este lugar de venir a tocar nada. ¿Sabe qué pasó? Parecía que se venía. Hermano, había que tener fe porque parecía como que más orábamos, se venía. Pero en un momento eso se levantó al cielo y se deshizo. Y el Señor nos libró. Es que el Señor nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Nosotros allí, los otros días, este fin de semana, estuvimos allí en la iglesia del Campillo. Y le preguntábamos a los hermanos, no sé cuántos escucharon, que pasó también un tornado por Buena Esperanza, San Luis, que está allí del lado este sería, ¿no? del Campillo. Y pasó por Huinca-Renancó, que está cerca del Campillo, saltó del Campillo y agarró Maquena. Al Campillo no lo tocó y yo le dije que no puede entrar acá porque acá están las murallas, porque acá está la iglesia del Señor, levantando una cobertura. Donde está la iglesia del Señor, que está allí parada y creyendo lo que Dios dice, no tocó piedra, no tocó viento, no tocó nada, hermano. Hace un tiempo atrás, en agosto, que fuimos a ministrar allí también, estaban un poco los campos complicados allí en esa zona. Y el Señor me daba una palabra para profetizar a la tierra, profetizar a los animales, profetizar al cielo, profetizar y soltar la palabra. Y eso fue de agosto a ahora. Y me contaban allí los hermanos cómo la tierra se había sanado. Vio esas lagunas que se hacen, que no absorbe la tierra, ya no absorbe el agua. Eso estaba por todos lados y Dios empezó a sanar la tierra.
Y cuando iba el sábado, yo me sorprendía de ver tanto ganado. Y digo, Señor, gloria a Dios, porque ha venido para este lugar la prosperidad. Es que la palabra de Dios tiene poder. Nosotros tenemos poder, amén. Nosotros no ignoramos que Satanás tiene un poder, pero mayor es el poder que tenemos nosotros, porque Jesús nos entregó ese poder, amén. Dele un fuerte aplauso a ese Rey de la Gloria. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué más hace este principado? Bueno, este principado, su estrategia principal es estimular las prácticas de las naciones, prácticas culturales, religiosas y ancestrales. Entonces acá tenemos en Argentina, de pronto empieza un furor con el tema de la adoración a la Madre Tierra. Y todo el acto que se hace para la Pachamama. Eso es algo cultural, eso es algo diabólico, es algo que viene de Satanás, porque el único Dios Padre que tenemos es el Padre del Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial. No hay ninguna Madre Pachamama, no hay ninguna Madre Tierra, porque son ídolos. Y dice la palabra de Dios que nosotros no debemos adorar a los ídolos. Y el único Dios que debemos adorar es en el que hemos creído. Entonces usted ve que en nuestra nación cada vez más el tema de la Pachamama, cada vez más todas esas cosas culturales, y ahora le han sumado en estos últimos años que quieren traer y establecer de otra nación Halloween. ¿Sabe por qué? Porque donde está ya operando un principado lo está mandando para acá y este otro trabaja en unidad con el otro. Entonces ahora quieren establecer lo de Halloween. Hermano, eso es diabólico. Cuide a sus niños, no le compre golosinas que vienen con esas cosas de calavera y esas cosas. Usted no le dé eso a su hijo, porque eso viene todo pactado y entregado. El mes de Halloween es el mes de octubre principalmente, donde se rinden cultos a la muerte, donde se hacen pactos, sacrificios, donde matan a los niños, donde matan vírgenes, adolescentes, doncellas. Los satanistas, los ministros, los hijos de Satanás, porque así como nosotros somos hijos de Dios, hay hijos de Satanás, que ellos saben lo que hacen conscientemente y lo hacen para tener más poder, y no se dan cuenta que el diablo cada vez lo están destruyendo más a ellos. Entonces, hermanos, todas estas cosas, ¿quién las mueve? El principado de la nación. Hace que la gente busque todas estas prácticas. Y como la gente no sabe, el diablo se vale por la ignorancia. Usted puede decir, pero yo no sabía, no importa. Hoy lo está sabiendo. Y si usted lo puede contar a otros, hágalo para que esos niños allí sean librados. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia del Señor en este mes? Es cuando más adoración le tenemos que dar a Dios, porque los satanistas buscan y dan adoración a Satanás a través de sacrificios y pactos. Entonces, si nosotros orábamos media hora, usted tiene que orar 1 hora. Si usted no intercedía, va a tener que interceder, va a tener que adorarle al Señor. Levantar sus niveles de adoración y de sacrificio en darle al Señor su vida, su corazón. A través de los principados, Satanás despliega sus fuerzas sobre vastas regiones del mundo. ¿Sabe dónde vemos eso? Allí con Daniel. Daniel capítulo 10 nos hace referencia al príncipe de Persia. ¿Se acuerda? Cuando Daniel dice que estuvo 21 días ayunando. Pero dice que allí había una oposición, donde no permitía que viniera la bendición en el cual Daniel había presentado delante del Señor por ese ayuno. Ese principado era el de una nación, era el principado de Persia, de ese lugar, de esa región. Y ¿sabe qué? Solamente con mucha oración y ayuno es que vamos a poder vencer a todas estas cosas que Satanás se levanta como espíritus opositores, ¿sí? Como aquellos espíritus que retrasan lo que Dios nos quiere soltar.
Entonces, por eso también de paso le invito que aquellos que están en célula de discipulado, aquellos que están alineados a su célula de discipulado puedan asistir el lunes y el martes, porque va a haber una charla muy especial para que usted pueda tomar de un arma poderosa. Y usted dice, yo no voy a célula. Y yo le digo, ¿por qué usted no va a célula? Si usted está en casa de luz, está bien, espere hasta que sea el tiempo de entrar a su célula. Pero si usted hace mucho que viene y no ha ido a una célula, usted puede estar llamando a alguno de los líderes y pedirle que quiere asistir a una célula de discipulado. Entonces, este principado opera de esta manera. Estamos en Efesios 6, ¿sí? Dijimos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. También dice contra gobernadores. Mire, allí está lo que son los potestades, perdón, me estoy comiendo potestades. Potestades. ¿Qué son las potestades? Son también conocidos como fortalezas del diablo. Estas trabajan, escuche, estas trabajan para que la gente tengan deseos de pecar. Ellos trabajan para que la gente tenga deseos de pecar. Según la inclinación hacia lo malo, así Satanás comisiona a sus demonios que se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y placer de los hombres. Así que según lo que al hombre le guste, Satanás le manda un demonio para que a usted lo estimule. Mire lo que hace esta potestad. Por ejemplo, allí está la brujería, la idolatría, la homosexualidad, la violencia, la lascivia, el adulterio, el tráfico de droga, el alcoholismo, la pornografía, la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el hombre desee, ahí hay demonios que operan trayéndole a su vida de pronto un deseo por pecar y un placer por el pecado. Es que parece que lo prohibido gustará más, porque ese es el pecado. Pero parece dulce, pero después es un trago amargo que trae destrucción y muerte a tu espíritu. La iglesia del Señor no escapa ante estos ataques de esta potestad del diablo. ¿Sabe cómo se mete en la iglesia? La encontramos como potestades de división, de rebelión, de celos, de chismes, de disensiones, de orgullos. Ahí se mete el diablo, dentro de la iglesia. Porque de pronto usted llega a la casa del Señor y empieza a alinearse, va a un encuentro y empieza a entender que hay cosas que tiene que cambiar, ¿verdad? Pero ahí está el celo, ahí está el orgullo, ahí está la división, ahí está la murmuración, ahí está el juicio, ahí está la crítica, este es mi punto de vista, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino, y ahí se está metiendo esta potestad. Porque sabe que es el lado débil que usted tiene y empiece a alimentar eso de tal manera que lleve a causar división y traer malestar en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí usted se da cuenta que en la iglesia, si tiene el hermanito que de pronto es juicioso, que hace esto, usted ahora entienda que no es su lucha contra carne y sangre, sino que lo está influenciando una potestad. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? ¿Están atentos? Luego dice que mi lucha también es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué está diciendo esto? Su nombre deja implícito su intención de afectar las áreas de gobiernos de la nación. Ellos quieren gobernar. Su principal o su prioridad principal es planificar y maquinar para controlar los gobiernos y a los que gobiernan. Su principal movimiento es contra los políticos de la tierra, presidentes, ministros, senadores, etc. Son espíritus controladores de autoridad, espíritus jezabélicos que se determinan a ejercer toda influencia negativa sobre los pueblos que ejercen dominio sobre la voluntad de los hombres. Entonces usted empieza a ver, ¿no? Dijimos, el principado de la región, que ahí anda los maremotos, esto, lo otro, ¿sí? Después tenemos los otros, dice las potestades, que ponen el deseo y el placer en la gente para que pequen. Entonces, más pecado, más tinieblas.
Pero también tenemos los gobernadores de las tinieblas, que esta es una parte del ejército de Satanás, que estos ya no vienen al común de la gente. Estos ya están asignados para influenciar a gente que está en lugares de gobierno. ¿Por qué? Porque desde allí se toman las decisiones, las leyes salen desde ese lugar. Entonces estos son demonios o son gobernadores asignados por Satanás para gobernar desde allí y empezar a influenciar a territorios y a naciones. El apóstol Pablo nos enseña que debemos interceder eficazmente por todos los que están en autoridad. ¿Se da cuenta por qué tenemos que orar por los que están en autoridad? Usted no tiene que maldecir al presidente, al vicepresidente, sea el que sea. La palabra de Dios a nosotros nos dice: ustedes oren y bendigan los que están en autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra lucha no es contra ese hombre y esa mujer. Nuestra lucha es contra esos gobernadores de las tinieblas que los están influenciando. Entonces la iglesia del Señor tiene que dejar de mirar lo que la gente mira porque no sabe y empezar a elevar oración intercesora a favor de esa gente para que sea libre. Porque si ellos son libres, entonces van a ser libres ellos y la región y la nación serán libres. ¿Cuánto van a empezar a orar por esa gente de gobierno? Y acá no tiene nada que ver de qué partido político es, porque nosotros pertenecemos a un solo partido, que es el de Cristo. Amén. Debemos orar por ellos. También están las huestes de maldad. Allí dice: mi lucha también es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes de maldad, hermano, son conocidos como legiones o como ejércitos de maldad. Su meta, ¿cuál es la meta de estas huestes de maldad? Atacar y asaltar a la humanidad. Para este fin tiene un plan basado en la mentira y en el error. Su intención es desacreditar el evangelio de Cristo. Escuche. Estas huestes de maldad son los encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina. Cuánto que hoy hay de que se habla cualquier cosa y se quiere torcer la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios en verdad. ¿Quiénes trabajan para hacer eso? Estas huestes de maldad. ¿Cómo lo hacen? A través del engaño y del error. Creyendo de pronto personas que dicen ser que son de Dios, empiezan a torcer las escrituras y las llevan para el lado de ellos. Estas huestes de maldad también, ¿qué hacen? Bloquean a la iglesia. Escuche, porque es nuestra batalla. Bloquean a la iglesia y sus líderes. ¿Para qué los bloquean? Para que no cumplan con la gran comisión. Interfieren entonces con violencia, con amenazas. Como el otro día cuando llegamos ahí, vamos a los barrios, a Jesús, el movimiento, y de pronto sale ahí gente endemoniada, influenciada por esta hueste de maldad, y dice: acá no los queremos. Váyanse de este lugar, váyanse de este territorio, váyanse de este barrio, porque si no se van los vamos a matar, le vamos a pegar, le vamos a hacer esto. Son las huestes de maldad. Y nosotros tenemos que ir y declarar: Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás, sino para poseer la tierra que Dios ya nos entregó. Aleluya. Y se tienen que callar. Pero esas son las huestes de maldad. Quieren bloquear a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que no cumpla con la gran comisión, que no cumpla con ir a predicar el evangelio. Hermano, si usted ha dicho que quiere salir a predicar el evangelio y no ha podido y no ha cumplido con un mandato de Dios, quiero decirle que le han estado bloqueando, y esas que lo bloquearon son las huestes de maldad. Así que lo va a tener que echar fuera en esta noche. Y usted dice: no, es que me dolía el pie, no, que tengo que esto, tengo que lo otro. No, mentira, le he estado bloqueando estas huestes de maldad. Por eso se lo digo, para que usted tenga libertad en esta noche. Porque si usted cumple con el mandato de Dios, usted va a tener bendición, más autoridad, más conquista, más unción. Y lo que el diablo no quiere es que usted conquiste. El diablo lo que quiere es que la iglesia del Señor se calle. Es por eso que lo que hoy nosotros estamos haciendo,
Toda la iglesia del Señor lo tendría que hacer. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque el trabajo de estos principados, potestades, gobernadores y hueste de maldad hace que la iglesia del Señor se paralice y no hable. Y no hable porque le da miedo cuando el diablo viene y le dice: te voy a matar, te voy a pegar, te voy a hacer esto. Usted acuérdese de David con Goliat. Dios nos va a respaldar y nos está respaldando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque en eso que vamos, mucha gente está siendo libre, mucha gente se está encontrando con el Señor, mucha gente está siendo sanada y liberada. Son espíritus guerreros. Las huestes de maldad son espíritus guerreros de Satanás, enviados para atacar a los ungidos de Dios con calumnias, con difamación. Si usted por ahí ha escuchado que hablan cosas en contra de nuestra vida, ya sabe quién le está hablando. La hueste de maldad. Ellos levantan calumnia en contra de los siervos de Dios, hablan mentira, hablan cualquier cosa, y si usted presta oído, se va a dejar contaminar. Ellos fueron los que atacaban, porque ¿sabe qué? Estos no son nuevitos, estos han estado toda la vida. Estos principados, potestades son más viejos que, no sé, que Matusalén, por decirle, porque están desde allá de la creación. Entonces estos mismos que estamos hablando eran los que atacaban a los profetas en el pueblo de Israel, que los calumniaban, que les decían un montón de cosas. Es el mismo que atacó allá cuando estaba David con Goliat. Es el mismo que acusaban y decían cosas a Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús. Son los mismos hasta el día de hoy. Pero por eso también la palabra de Dios nos habla y nos advierte de qué tenemos que hacer y conocer estas cosas. Su ataque, la hueste de maldad, está basado en la acción de varios espíritus líderes. Espíritus de mentira, espíritu de conspiración, espíritu de falsedad, error, espíritu de anticristo y espíritu de calumnias. Todos ellos deben ser atados en el nombre de Jesús. Diga amén. Gloria a Dios, porque usted, ¿qué está descubriendo? O de pronto que ya lo sabe, pero que el Espíritu Santo le está revelando aún más de lo que ha sabido. ¿Contra quién es su lucha, hermano? Entonces usted al saber contra quién pelea, cuando usted vea que se viene para allá algo en la naturaleza, usted dice: ya sé qué es eso. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Yo voy a atar en el nombre de Jesús ese principado que viene a hacer desastre acá. No le vamos a permitir, como iglesia del Señor, con la autoridad que Cristo me ha dado. Pero usted se puede parar en esa autoridad si realmente usted está con Cristo. Si usted anda en pecado, no quiere reprender nada, porque el pecado le resta autoridad. ¿Me entiende, hermano? Entonces, y los últimos de esta lista que están dentro de las huestes de maldad son los espíritus malignos o demonios. Estos van directamente a influenciar a los individuos. ¿En qué? En afectar nuestras conductas, en los hábitos, en las prácticas, en los apetitos y los deseos de la carne. Toda su intención es llevarnos lejos de Dios para destruirnos. Ahí operan estos demonios. Pero dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Es que es una guerra de todos los días. En el verso 11 dice: vístanse de la armadura. ¿Y sabe qué, hermano? Hemos aprendido algo, o mejor dicho, mal aprendido. ¿Por qué? Porque de pronto habíamos aprendido que todos los días me tengo que poner la armadura. Y si un día no saliste con la armadura, pero en realidad es que cuando yo llego a Cristo, cuando yo entrego mi vida a Cristo, esa vestidura está para vestirme. Y cuando yo me visto de esa armadura, dice que la guerra es todos los días. No me la quito. Tiene que estar puesta la armadura todo el tiempo. Y el que renueva la armadura cuando se desgasta es el Señor. Pero si no, estamos como los guerreros que nos vestimos y después nos desvestimos. No, hermano, la armadura tiene que estar puesta todos los días, porque la iglesia del Señor es una iglesia guerrera, es una iglesia militante, es una iglesia que está peleando contra todos estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, demonios.
Entonces ya no diga más, al otro día me voy a poner la armadura. Usted diga, ya estoy vestido con la armadura de Dios. Diga, yo ya tengo la armadura de Dios. Amén. Verso 14 le dije, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos estos son comparaciones de una vestidura de un guerrero para que nosotros que la podamos vestir. Y dice tomarla, está hablando que cada día con mi fe yo sepa que esa armadura está en mí y que yo la debo utilizar. Amén. Usted tiene una espada y es la palabra. ¿Cuánto usa de esta palabra? ¿Cuánto lee de esta palabra? Porque quizá usted tiene la espada, pero no la sabe usar. No la lee, no la escudriña. ¿Cuánto tiene de fe? Dice que tiene ese escudo de fe para apagar los dardos del enemigo. ¿Qué es esto? Cuando el enemigo le dice, no vas a poder, no lo vas a lograr, deja todo, volvete, andate al mundo. Usted pueda realmente por la fe decir, no es así, yo no me voy a volver, yo voy a seguir en los caminos de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted ahí le dice al diablo, mira diablo, no es con mi fuerza, es con la fuerza de mi Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a seguir, yo voy a creer, no en mi fuerza, sino en las fuerzas de aquel que ya venció en la cruz. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? También la palabra de Dios dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Hermano, en todo tiempo se ora. No solamente cuando se viene a una reunión de intercesión, no solo que usted ora para dar gracias por los alimentos o cuando usted se va a ir a dormir a la noche. En todo tiempo tenemos que estar en oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Levanten toda la mano, porque ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Entonces, repaso brevemente ahí. En el verso 11 hay una palabra que dice firmes, estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. En esta parte de la palabra, cuando dice esa palabra, estar firme, significa que está por asumir una actitud agresiva frente al enemigo. Es que va a venir el ataque. Entonces dice el Señor, bueno, estén firmes, porque va a venir el ataque. ¿Sí? Pero luego dice, verso 12, porque no tenemos lucha. Habla de lucha. ¿Qué habla de la lucha? La lucha está diciendo que va a haber un combate de cuerpo a cuerpo. Entonces dice, prepárense, estén firmes, prepárense, porque va a haber algo, va a haber un ataque. Bueno, ¿qué hago? Luchen. ¿Qué habla de la lucha? Va a haber algo cuerpo a cuerpo. Verso 13. Vuelve a decir la palabra resistir, pero ya de esta manera diferente, porque dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la batalla, ese versículo está hablando cuando usted está en medio de la guerra, en medio del combate, en medio, ya está la guerra, ya está ahí. Usted debe mantenerse en pies, usted debe permanecer, ¿sí?, en ese lugar. ¿Se acuerda como Sama? Aquel dice que se paró firme en el campo de lenteja. Mientras que todos huían, Sama se paró en su campo de lenteja y él resistió. Así nos dice el Señor, cuando ustedes se hallan en medio de una guerra, cuando ustedes se sientan que ahí está toda esa batalla espiritual, ustedes puedan resistirle. ¿Cómo le voy a resistir? Estando firme en el lugar, no voy a retroceder. No voy a retroceder porque el Señor está conmigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Verso 14 dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza. ¿Qué se está diciendo allí? Significa que ya hay que tomar el puesto que nos corresponde para librar la próxima batalla. Ya pasaste, ahora dice, bueno, ahora cíñanse otra vez, bien, que esté toda la armadura puestita allí, porque ya va a venir otra batalla. Pero nosotros vamos a ir de victoria en victoria, ¿sí?
y de gloria en gloria. Dios está levantando una iglesia para la conquista, una iglesia donde sabe guerrear. Y mire lo que dice la promesa del Señor en Números capítulo 23. Allí Números pueden estar pasando los salmistas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos han identificado sus enemigos en esta tarde? Porque en esta tarde le vamos a decir que huya. Números capítulo 23, verso 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ahí estaba un profeta hablando. Es decir, Dios cuando dio la orden de bendecir, esa orden de Dios no puede ser revocada, hermano. ¿Qué quiero decirle? Que estamos destinados a ser bendecidos. Que aunque el diablo nos quiera maldecir, aunque el diablo nos quiera tirar con lo que nos quiera tirar, dice el Señor que Él ha dado la orden de bendecir. Póngase de pie. Verso 21, allí en la parte B dice, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Cuántos levantan sus manos? Dice Jehová su Dios. Diga, Jehová mi Dios está conmigo. Está conmigo. Aleluya. Dice verso 22, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agorero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. No hay brujo, no hay hechicero, no hay adivinación, no hay pacto que quieran hacer en contra de la iglesia. Y yo estoy hablando a la iglesia del Señor, aunque el diablo hoy la muestra que es una iglesia que está dividida, que está mutilada. Nosotros ya la vemos por los ojos del Señor, que la iglesia del Señor es gloriosa. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia del Señor es gloriosa, que la iglesia del Señor es una sola, que la iglesia del Señor es la portadora de unción, de poder y autoridad, que el diablo y sus demonios no lo tienen. La iglesia del Señor se levantará en los últimos tiempos y resplandecerá con su vestidura. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo dice su palabra, que Él vendrá a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. ¿Es que acaso si Dios lo dijo, no lo hará? ¿Es que si Jehová lo ha dicho, no lo hará? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay una iglesia poderosa que el diablo ha tenido encerrada, pero que es una iglesia a nivel mundial, a una iglesia universal, donde adoran al mismo Dios y Dios se le manifestará como nunca antes. Aleluya. Dice la palabra 24:8, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Aleluya. Esta es la iglesia poderosa. Dios nos sacó de Egipto. Dios nos hizo libre del faraón. Dios nos hizo libre del pecado. Dios nos hizo libre de la esclavitud. Dios ya pagó su precio por nosotros. Fuimos libres de Egipto, del espíritu faraónico. Con la fuerza del búfalo Él nos ha sacado. Y Él ha dicho y ha decretado bendición para su iglesia, bendición para sus hijos. Y esa bendición no puede ser anulada, no puede ser anulada. Por eso tú tienes que declarar: yo soy un bendito de Jehová. Declárelo: yo soy un bendito de Jehová. Yo soy un bendito de Jehová. Diga conmigo: he sido destinado para ser bendecido. Yo he sido destinado para ser bendecido. Así lo dice la palabra, así lo ha dicho el Señor. ¿No lo hará? Sí, claro que sí. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Gloria.